Jóvenes, muy buenas tardes. ¿Qué tal les ha ido esta semana? Vamos a empezar entonces nuestra sesión de aprendizaje para concluir lo que es el tema de María, discípulo y misionera de Jesús. Pero antes vamos a un poquito a introducir el tema de acuerdo a lo que hemos visto la semana pasada, ¿ya? Anteriormente, ¿qué habíamos tratado en el punto 1? El culto a la Virgen María, todo lo referente al culto, ¿no? ¿Qué era el culto? Conjunto de actos por los cuales los hombres individual y colectivamente expresan sus relaciones con lo sagrado, ¿no? Y estamos viendo lo que en sí es a María principalmente. Habíamos visto realmente las clases de culto, ¿no? Primero, ¿qué era el primer culto? El culto a Dios. ¿Y cómo se llamaba? Adoración. ¿Y qué hemos dicho? Adoración solamente a Dios, ¿ya? Después, ¿qué es la veneración a la Santísima Virgen? ¿Cómo se llamaba? Veneración especialísima, ¿no? Después habíamos visto la veneración en sí, el culto en sí, a lo que es a los ángeles y a los santos, ¿cierto? Muy bien, entonces, lo principal que tenemos que tener presente, que Dios es primordial, ¿no? En todo, adoración a Él, ¿no? Como dije, ¿no? Adoración, alabanza, todo para Él, ¿ya? En el segundo punto habíamos visto la devoción a la Santísima Virgen, ¿no? En que, ¿qué era? Directamente hacia ella, ¿no? Era la disposición interior manifestada de cada uno de nosotros, con la finalidad de honrar un objeto o realmente a la Virgen María, ¿no? Y también habíamos visto después las advocaciones, que era una advocación, ¿no? La advocación a la Virgen María, ¿no? Son las distintas formas como la vemos a María, ¿no? Principalmente, ¿qué hemos visto en este mes de mayo? ¿Qué advocaciones se han celebrado? ¿Qué fiestas grandes se han celebrado? Primeramente, ¿qué hemos visto el 1 de mayo? La Virgen de Chapi, ¿no? Es una advocación a la Virgen María, la Virgen de Chapi. Después, el 3 de mayo, lo que es en sí, la Virgen de Fátima. Y también, ¿no? ¿Qué se ha celebrado este domingo 25? Que ha coincidido con lo que es la ascensión del Señor, ¿no? ¿Qué se ha celebrado? A María Auxiliadora. Otra opción, a María Auxiliadora, ¿no? María Auxiliadora. Entonces, precisamente se ha dicho que el mes de mayo es dedicado a la Virgen María en diferentes advocaciones, ¿no? Y habíamos visto, ¿no? Una serie de advocaciones que realmente que había mencionado en cuanto, sí, lo que dijimos, ¿no? Si es una aparición, que era una advocación, la aparición o una devoción, o al final ser patrona de un país, de un pueblo o de una comunidad, ¿ya? Entonces eso era todo lo referente al punto 1 y 2. Vamos entonces a seguir, para terminar, vamos a entrar a un puntito más importante de lo que les dije, ¿no? 4 cosas muy importantes que realmente la Virgen María y la Iglesia lo da y lo sostiene, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre los dogmas de la Virgen María. Los dogmas sobre la Virgen María. Principalmente queremos saber qué es un dogma. Un dogma dice que es una verdad que tener presente, es una verdad revelada por Dios, a la Iglesia, ¿no? A la Iglesia. Y cuando hablamos de Iglesia, a todos los bautizados. Entonces, una verdad. Y esas verdades reveladas por Dios no se puede negar, ¿no? Por eso dice, es una verdad revelada por Dios a la Iglesia y proclamada como tal. Por ejemplo, ¿no? Relacionada, dice, a la fe. Aquí tenemos fe a Dios. Y si hablamos de Dios, ¿qué es? Dios es uno y trino. Ya está, a la fe. Entonces, otra, dice también a la moral, ¿no? La moral, y cuando hablamos de la moral, se refiere a nosotros todos los hombres, ¿no? Todas las personas. Y algo que sucede cuando dice se une el hombre y la mujer, ¿no? Que dice, que reza, la misma Biblia lo dice y lo repiten los sacerdotes cuando hay un matrimonio, ¿no? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces la verdad debe ser revelada por Dios en lo que es divino y lo que es humano, ¿no? Entonces, eso tenemos que, ¿no? Fe y moral. ¿Listo? Entonces, los dogmas, dice, son luces en camino que nuestra fe iluminan y lo hacen seguro. ¿Ya? Entonces, principalmente, eso es lo que tenemos que saber primeramente, qué es un dogma. Y te dice,
realmente aceptamos esta verdad, tenemos que realmente ponerla en práctica, ¿ya? Entonces, hay 4 dogmas que la Iglesia nos enseña sobre la Virgen María. Quizás ya lo saben, ¿no? Principalmente lo saben los de tercero, cuarto y quinto, ¿no? Pero vamos a ver para el primero y segundo, principalmente, ¿no? Al principio, antes de empezar, este tema concluido, ya lo dije anteriormente, es para de primero a quinto, ¿ya? Entonces, recordando realmente todo lo que hicieron los de tercero, cuarto y quinto el año pasado. ¿Listo? Vamos a ver el primer dogma de la Virgen María. El primer dogma de la Virgen María. ¿Ah? El dogma de la maternidad divina. De la maternidad divina. De la maternidad divina. Y cuando hablemos del dogma de la maternidad divina, dice, consiste en que María es verdaderamente Madre de Dios por haber engendrado ¿a quién? A Jesús, por haber engendrado a Jesús, ¿no? Entonces, por obra del Espíritu Santo, ¿no? Por obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, y dado a luz a Jesucristo. En cuanto a naturaleza divina, no, sino en cuanto a la naturaleza humana, ¿no? Jesús tiene 2 naturalezas, ¿no? Una divina y una humana, ¿no? Una divina y una humana, ¿no? Entonces, la Iglesia afirma, principalmente, ¿por quién? Dirigida por nuestro Papa, por nuestros obispos, ¿no? Entonces la Iglesia afirma, dice este dogma desde siempre y lo definió solemnemente en el Concilio de Efeso. Por de quinto, hemos hablado del concilio, ¿no? Concilio de Efeso, ¿no? Hemos hablado en tercero, cuarto, el concilio de los concilios, ¿no? Entonces son reuniones, los concilios son reuniones donde realmente se reúnen para afirmar o realmente deducir qué es lo que se tiene hacia Dios y a los demás, ¿no? Entonces, dice, en el concilio de Efeso en el año 431, o sea, en el siglo V, entonces, de aquellos días se empezó a rezar. Dice, primeramente, en el concilio de Efeso solamente se rezaba la primera parte de la Ave María. Dios te salve María, llena de gracia. Nada, la primera parte, nada más antes de cuando se rezaba, ¿no? La Iglesia había propuesto esta oración, ¿no? La Iglesia había sacado de lo que es de la Virgen María cuando el ángel se le presenta, ¿no? Solamente la primera parte. Pero a partir, dice, del siglo V, se completa con la segunda parte, ¿no? Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Este dogma hace que la María es Madre divina, ¿no? De la maternidad divina, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha, se completa la oración de el Ave María, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que gozar en este dogma de la maternidad divina, por ser la Madre de Dios. ¿Estamos? Muy bien. Pasamos entonces al otro dogma, ¿ya? Vamos a pasar al el dogma de la Inmaculada. ¿Han escuchado, no? Aquí tenemos nuestra Inmaculada Concepción. ¿Cuándo celebramos eso? Ya lo recuerdan, ¿no? La Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, ¿no? ¿En qué consiste este dogma? Miren, dice Inmaculada. Concepción. Inmaculada, pura concepción, de concebir, ¿no? Entonces, en que la Virgen fue preservada inmune de la huella del pecado original desde el instante de su concepción, ¿no? En ese sentido. Por gracia y privilegio de Dios. Inmaculada, ¿no? Entonces, la Virgen María, fue preservada de inmune de la huella del pecado original. Sabemos que todos nacemos con un pecado original. ¿Y cuál es el pecado original? El pecado que nuestros primeros padres no cometieron, ¿no? ¿Cuál es eso? El pecado de la desobediencia, ¿no? De la desobediencia, ¿no? Entonces, María fue preservada de ese pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente fue la elegida, ¿no? Es por eso, ¿no? De que realmente dice de que el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, proclamó como dogma de fe la concepción inmaculada de María, ¿no? Ese dogma ya se dio desde el principio, ¿no? Desde que realmente la Iglesia lo reconoce, ¿no?
Pero oficialmente, el Papa Pío IX, el 8 de diciembre, justamente esa es la fecha donde realmente se recuerda a María Inmaculada Concepción de 1854, proclamó como don de fe a la Concepción. Lo proclamó, ¿no? Como una verdad que realmente se tiene que dar a través de los tiempos, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Entonces, es eso, es la Inmaculada Concepción, que la Virgen fue preservada de la huella inmune, de la huella del pecado original. ¿Estamos ahí? Muy bien. Pasamos entonces a otro dogma. Son 4, ¿no? Vamos al tercer dogma de la Virgen María, ¿ya? A ver, el dogma de la perpetua virginidad, ¿ya? Miren, ¿no? Este dogma, quizás algunos de nosotros un poquito, ¿no? Curioso, a veces dudoso, ¿no? Dice el dogma de la perpetua virginidad. ¿Cómo puede ser posible, no? Algunos ya decían, ¿no? Anteriormente, años pasados, cuando se daba este tema, a los alumnos precisamente superiores, ¿no? Decían, ¿no? ¿En qué consiste este dogma? ¿No? Consiste en que dice la Madre de Dios conservó plenamente su virginidad. Conservó plenamente su virginidad. ¿Cómo puede ser eso, no? Si realmente naturalmente fue de toda pues mujercita, ¿no? Cuando es deplorada originalmente ya pues era así, ¿no? Normal, ¿no? Pero como la Virgen María, ¿no? Entonces dice, María concibió en su seno el Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Eso ya lo sabemos, hijos, ¿no? Realmente cuando el ángel Gabriel, ¿no? Se le presenta a la Virgen, va a ser madre, ¿no? Va a concebir un hijo, ¿no? Y María mismo se cuestiona, ¿no? Muy bien, se cuestiona, dice, ¿no? ¿Cómo poder ser madre, tener un hijo, madre de Dios, si no ha tenido relación con un hombre, ¿no? Entonces el ángel le dice, no, por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Y dice, por obra y gracia del Espíritu Santo, y ese hijo Jesús nació virginalmente por un milagro de Dios. Entonces, por un milagro de Dios. Y ustedes me dirán, pero profesor, ¿cómo es eso, no? Hijos, yo les digo solamente, esto es un misterio que nadie sabe. Si ustedes saben que es un misterio, que en este mundo nadie puede revelar los misterios de Dios, ¿no? Solamente ni el Papa, ni su con respeto, ni nuestro Santo Padre, puede revelar un misterio que realmente Dios solamente lo sabe. Entonces, cuando dejemos el mundo terrenal, tú tienes esa duda, entonces tú vas a ver, a Dios, vas a ver, no, papito, Diosito, dime estos misterios que no entiendo. Dios solamente no los puede revelar, ¿no? Entonces, lo importante es eso, ¿no? De que realmente todo fue por obra de Dios, ¿no? Y por obra del Espíritu Santo. Algo que también quiero compartir aquí, ¿no? Es que realmente la Virgen, después de que dio a luz a Jesús, quedó virgen, sigue siendo virgen, y no tuvo más hijos, ¿no? La Virgen María no tuvo más hijos. Creo que ya lo dije en un anterior tema, de que realmente, cuando decía, ¿no? De que María tuvo otros hijos, ¿no? Y la Biblia dice, María tuvo otros hijos y Jesús tuvo otros hermanos, ¿no? Ya, entonces, ¿no? Como estaba diciéndoles, ¿no? De repente, la Virgen no tuvo otros hijos. ¿Ya? Hasta ahí. Bien, vamos entonces, ¿cómo fue proclamado este dogma? Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII, ¿no? El 1 de noviembre de 1950, ¿no? 1 de noviembre de 1950, ¿no? ¿Qué dice? En ese libro dice, la tradición católica ve a la Madre de Dios constituida como reina y señora de toda la creación, ¿no? Como reina y señora de toda la creación. El Apocalipsis, ¿no? En el libro del Apocalipsis, ahí se lo dice, que nos muestra en el capítulo 12, versículo 1, ¿qué dice, no? La Virgen, ¿no? Está coronada, ¿no? Rodeada por ángeles, ¿no? Y está pisando la cabeza de la serpiente, ¿no? Por eso cuando Dios realmente, en los castigos que cuando realmente el ángel, ¿no? Realmente se rebeló contra Dios, prácticamente ahí, ¿no? Vienen los castigos, ¿no? Castigo para Adán, castigo para Eva y castigo para la serpiente, ¿no? Cuando dice, te haré enemistad entre
la mujer y tú. Entonces, ahí ven, ¿no? Por eso las codices lo mencionan. ¿Ya? Entonces, para terminar, vamos a entrar al último puntito. El punto 4, ¿ya? El punto 4 dice, los frutos y virtudes de la Virgen María. Los frutos y virtudes de la Virgen María. ¿Ya? Los frutos. Hay 4 frutos, ¿no? Se voy a mencionar rápidamente para que ustedes ya lo puedan, como se dice, ya un poco más profundizar, ¿de acuerdo? A lo principal que le voy a dar, ¿ya? El primer fruto dice, nos ayuda a alcanzar la gracia de la conversión y no nos deja de conducirnos a Dios. En conclusión, porque ella dice, es el refugio de los pecadores. María, entonces, en este primer fruto sería María, refugio de los pecadores. Segundo fruto, la devoción a María, dice, se deriva de la fe en la encarnación redentora. A mayor fe, mayor devoción, ¿no? A mayor fe, mayor devoción. ¿Por qué? Porque ella es la madre de la iglesia. Claro eso, ¿no? A mayor fe, mayor devoción. Tercer fruto, a quienes la invocan confiar y perseverantemente, María dice puede alcanzarles la gracia de la perseverancia final. ¿No? Nunca debemos quedarnos, ¿no?, a mitad de camino. Siempre debemos perseverar, ¿no? Entonces perseverar hasta el final. Y por último, el cuarto fruto dice, su intercesión nos conduce a la cima de la santidad. Miren, ojo, escucha, su intercesión nos conduce a la cima de la santidad porque ella es reina de todos los santos. En una oportunidad ya lo dije, ¿no? Todos estamos llamados a ser santos, ¿ya? Todos estamos llamados a ser santos. Tú desde tus estudios, tu papá, tu mamá desde su trabajo, tus hermanos mayores en la universidad. Todos buscamos la santidad desde donde nos encontremos, donde lo que estemos haciendo, ¿no? Entonces, ellos, ¿no?, son los 4 frutos principales. Y si hablamos de las virtudes, te voy a dejar para que reflexiones, ¿no? ¿Qué virtudes tuvo María? La primera virtud que María demostró ante el mundo, ¿cuál es? ¿Qué hemos visto? María fue ¿qué? Pobre. ¿Ya? O sea, la virtud principal es por la pobreza, porque practicó la pobreza porque es pobre también, ¿no? Otra virtud fue humilde. María nunca se gastó por cuando realmente fue designada a ser la madre de, no se gastó ante nadie, decía lo que Dios va a hacer, yo soy la madre, ¿no? Humilde, sencilla, servicial, ¿no? Activa, piadosa, ¿no? Contemplativa y su fidelidad a Dios, ¿no? Entonces, esos son los frutos y las virtudes de la Virgen María, ¿no?, que tú debes imitar, ¿no? Su pobreza, su humildad, su sencillez, su servicio, su actividad, porque realmente siempre ayuda a los demás, ¿no? Piadosa, y contemplativa ante Dios, ¿no? Y fiel, ¿ya? Entonces, bien jovencitos, hasta aquí es todo lo referente al tema María, discípula y misionera de Jesús, ¿ya? ¿Estamos? Muy bien, entonces vamos a concluir con entonces, ¿qué se celebró este domingo? ¿Qué hemos celebrado este domingo? Hemos celebrado que la fiesta grande a nivel de todo el universo, la ascensión de Jesús a los cielos, la ascensión de Jesús a los cielos. Supongo que la mayoría de ustedes han escuchado la misa por radio el domingo, o han visto por la televisión, el internet, no sé, pero voy a tomarme unos 2-3 minutitos para poder un poco recordarles el Evangelio. Así como lo hacíamos los lunes, voy a siempre recordarles el Evangelio del día domingo que se ha celebrado, ¿ya? Y en esta ascensión vamos a leer el Evangelio de la ascensión de Jesús, ¿no? Es conclusión del Evangelio de Mateo, ¿no? La conclusión del Evangelio de Mateo, en su último capítulo, el capítulo 28. Dice, Jesús envía a sus apóstoles.
Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: se me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan a todos los pueblos que sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Gloria a ti. Sí, Señor Jesús. Entonces, este es el Evangelio que hemos leído, que se ha celebrado el domingo que ha pasado, sobre la ascensión de Jesús. Entonces, Jesús en este Evangelio les da las últimas instrucciones a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿no? Y les enseña, miren, les da la fórmula, todavía dijo, miren, les da la fórmula, ¿no? Para que realmente bauticen, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y añade, esto sí es importante, ¿no? Que dice, no solamente va a quedar en que los bauticen, ¿no? Sino que dice, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Ahí está la clave, porque que nadie dice se debe quedar sin bautizarse y enseñarles lo que Jesús les enseñó, ¿no? Entonces, y miren, ¿no? Y al final, ¿qué dice? Yo estaré con ustedes hasta el fin de la historia, ¿no? Hasta el fin de la historia. Y eso lo vamos a ver, este domingo, ¿qué vamos a celebrar? ¿Qué vamos a celebrar, hijos? Este domingo vamos a celebrar el día de Pentecostés. ¿Y qué es Pentecostés? ¿Una fiesta? Vamos a celebrar la venida del Espíritu Santo. El anterior domingo, ¿qué prometió? Les voy a prometer una fuerza, la fuerza del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, vamos a dejarles ya de una vez ahorita ya el compromiso. ¿Ya? El compromiso, ¿ya? Brevemente vamos a ver porque me estaba olvidando. ¿Qué es el compromiso? Ya saben, ¿no? La caerita, ¿no? La tarea que tienen que hacer. Si no, ¿cómo evaluamos cada tema? ¿No? ¿Cómo sabemos qué es lo que tienen que hacer en cada tema? ¿Ya? Casi me olvido, jóvenes. Ya me pasó un poquito del tiempo, pero vamos a terminar con lo que es el compromiso, ¿ya? Muy bien. Entonces, como ya les dije, si tienen su cuadernito, cópienlo esto en su cuadernito, ¿eh? Si no tienen su cuadernito, háganlo en hojas de su folder y ahí van archivando, ¿ya? El primer compromiso, vamos a ver, dice, ¿no? La Virgen María, nuestra Madre, nos ha dado ejemplo de amor, fidelidad a Dios y servicio al prójimo. Es por eso que queremos invitar a María, ¿ya? Primer compromiso, ¿ya? ¿De qué manera la devoción a la Virgen María, te inspira fe, esperanza y amor? ¿Ya? Fe, esperanza y amor. ¿Listo? Y segundo compromiso. ¿Cómo demuestras ante los demás? Tu devoción y respeto, a la Virgen María, ¿y qué puedes hacer? ¿Y qué puedes hacer para acercarte más a ella? ¿Listo? Muy bien. Y acá les voy a poner el Evangelio
del día, que lo tenemos ahorita acabado de leer para que ustedes también, si quieren, lo vuelvan a leer, ¿ya? Evangelio de Mateo, capítulo 28, del versículo 16 al 20. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Entonces, este es tu compromiso para esta semana sobre el tema que hemos tratado. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Nos vamos entonces a despedir hasta la próxima semana. Y recuerda, siempre seguimos en esta pandemia. Realmente cuídate, hijos. Cuídense, por favor. Si salen a la calle, todavía estamos en cuarentena, no pueden salir todavía hasta realmente fin de este mes. ¿Ya? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. La seguimos. ¿Ya? Muy bien.